Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos y percibimos, así como nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad, tiene un origen en nuestro cerebro. A lo largo de este video hablaremos acerca de la corteza cerebral, así como de sus capas, diferentes estructuras y tipos de neuronas. Para iniciar vamos a definir qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con funciones concretas y específicas. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir todo aquello que nos ocurre, nos rodea, así como la capacidad de imaginar, pensar, la capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir lenguaje. Tipos de corteza del cerebro. Arquicorteza. Formada por el hipocampo, la hipocorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Esta clase alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí en el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza, encargada de los procesos de razonamiento y pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral son: capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en el origen de los estratos de la corteza, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una red de fibras neuronales. Capa granular externa. La segunda capa que forma la corteza cerebral es la capa granular. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Las acciones de esta capa se filtran en una capa molecular entrando hacia las zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen las acciones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de las zonas del tálamo. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas de Martinones. Capa multiforme o polifórmica. La última de estas capas en la formada de las células de tipo fusiformes, las cuales se derivan la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Además incluye las células piramidales de cuerpo triangular. Sus áreas y funciones. Además de los tipos de corteza, las capas que la conforman, la corteza cerebral puede estar dividida según sus diferentes áreas o funciones. Tenemos como primera área el área sensitiva. El área sensitiva recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato o tacto. Esta misma área puede dividirse también en dos áreas sensitivas: el área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos y periféricos, y el área sensitiva secundaria y asociación, que recibe información sensorial desde el área de asociación primaria como de zonas inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfatoria primaria, área auditiva primaria y área gustativa primaria. Como segunda tenemos el área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, el lóbulo frontal. En el área motora se da origen a los tractos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia la motoneuronal del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento:
área motora primaria y área de lenguaje de Broca. Como tercero, tenemos el área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de funcionamientos mentales más complejas y abstractos, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de personalidad e inteligencia. Ahora vamos a hablar un poco de las neuronas. Se dice que el ser humano tiene aproximadamente entre 80 y 100 mil millones de redes neuronales que son las encargadas de realizar funciones complejas del sistema nervioso. Las estructuras de las neuronas, aunque son diferentes, podemos decir que están creadas por un soma. ¿Qué es el soma? También llamado pericardio, es el cuerpo que forma la neurona y es donde se encuentra el núcleo y de los cuales nacen los tipos de prolongaciones. Las prolongaciones, o también llamadas dendritas, que proceden del soma, parecen ramas o puntas que reciben la información procedente de otras zonas. El axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida de los impulsos nerviosos. Tipos de neurona. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios, según su transmisión o impulso nervioso. Tenemos la neurona presináptica. Como ya se ha dicho, la unión entre dos neuronas es la sinapsis. Pues bien, la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico. Neurona postsináptica es la unión sináptica. Esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función tenemos las neuronas sensoriales. Envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Interneuronas. Conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Según la dirección del impulso tenemos neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores o órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Según el tipo de sinapsis, neuronas excitativas son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir una potencial de acción. Neurona inhibitoria son aquellas en las que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de recibir un potencial de acción.